¿Por qué la muerte de Alino Faso encendió el corazón de una nación y sacudió a todo un continente? Todo comenzó con un hallazgo estremecedor. Alino Faso, un joven activista sin cargos oficiales, apareció muerto en una base militar de Costa de Marfil. La versión oficial habló de suicidio, pero pronto surgieron grietas en el relato. Nadie creyó en esa explicación. Ni su familia, ni su pueblo, ni los miles de jóvenes que veían en él un símbolo de esperanza para Burkina Faso. Lo que parecía un caso aislado se transformó en el grito de toda una generación. La figura de Alino Faso cruzó fronteras, y su muerte se volvió un símbolo de lucha por la dignidad, la soberanía y el derecho a decidir el propio destino africano. En Ghana, estudiantes universitarios organizaron foros de debate sobre la injerencia extranjera en África. En Nigeria, comunidades rurales pintaron murales con el rostro de Alino, acompañados de frases que exigía justicia y autonomía. La respuesta no se hizo esperar. El presidente Ibrahim Traoré, presionado por el dolor colectivo, rompió el silencio. Prometió que Burkina Faso no se quedaría callado, no esta vez. Exigió respuestas claras, justicia y la repatriación inmediata del cuerpo de Alino. La escena en la televisión nacional fue histórica. Miles de ciudadanos se congregaron frente a las pantallas, muchos con lágrimas en los ojos, escuchando a su líder defender la dignidad nacional. La indignación fue inmediata. La noticia desató protestas en las calles, lágrimas y rabia contenida. Porque esta vez no se trataba solo de una muerte, era una advertencia. Un mensaje directo a quienes se atreven a desafiar la opresión y el dominio extranjero. En los mercados y plazas públicas, el nombre de Alino era susurrado con respeto y temor, como un eco de resistencia. Desde los taxistas hasta los maestros, todos comentaban que su pérdida era mucho más que una tragedia personal, era una afrenta nacional. Para entender por qué la muerte de un joven desconocido puede alterar el futuro de todo un continente, necesitamos mirar más de cerca quién era Alino Faso y por qué su voz se volvió imposible de silenciar. ¿Quién era realmente Alino Faso y por qué su vida inspiró a miles? Descubramos cómo su historia personal se entrelaza con la lucha de un continente. Cómo un muchacho sin rango, nacido en los márgenes de la ciudad, logró convertirse en la voz de un pueblo entero. El riesgo es enorme. Si esta historia se apaga, África perderá una oportunidad única para romper siglos de sometimiento. Pero si se mantiene viva en la memoria colectiva, puede marcar el inicio de una nueva era, donde la justicia y el poder surjan desde abajo. Los movimientos estudiantiles recordaron el ejemplo de Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés asesinado en 1987, quien también fue silenciado por desafiar los intereses externos y la corrupción interna. El paralelismo es inevitable. Ambos, Sankara y Alino, pagaron con su vida el atrevimiento de soñar con una África libre. La vida de Alino Faso, antes Alan Traoré, comenzó en los barrios humildes de Ouagadougou. Desde su infancia, la calle fue su escuela y la injusticia su primera maestra. Aprendió que el coraje y la solidaridad podían abrir puertas que el dinero jamás abriría. Tal como Nelson Mandela en Sudáfrica, Alino creció rodeado de adversidad, pero transformó cada obstáculo en una lección de vida y resistencia. Alino nunca ostentó títulos ni cargos oficiales. Jamás llevó uniforme, ni tuvo guardaespaldas. Su mayor poder fue la confianza de la gente y su destreza para reunir a miles de jóvenes desconfiados de la prensa oficial y cansados de promesas vacías. Inspirado por figuras históricas como Patrice Lumumba y Kwame Nkrumah, Alino comprendió que el verdadero liderazgo no necesita reconocimientos formales, sino la capacidad de encender la chispa del cambio colectivo. Armado solo con un teléfono, Alino transformó las redes sociales en un altavoz imparable. Cada mensaje suyo era un llamado a la dignidad y a la verdad, una invitación a cuestionar las mentiras que, durante décadas, habían vendido el futuro del país a intereses extranjeros. Sus transmisiones en vivo reunían a decenas de miles de espectadores, superando incluso la audiencia de los canales estatales. Al igual que los activistas de la Primavera Árabe, utilizó la tecnología para movilizar y concientizar a una generación entera. Se atrevió a nombrar y señalar a quienes negociaban la dignidad nacional por privilegios personales. Denunció las alianzas turbias entre élites africanas y potencias foráneas. Su discurso era incómodo, pero urgente.
África debía recuperar la voz y la soberanía que le habían sido arrebatadas. En una ocasión citó a Sankara: «La patria o la muerte venceremos». Sus seguidores lo repitieron como un mantra en cada manifestación. Esa valentía tuvo un precio brutal. Durante un viaje a Costa de Marfil, Alino fue capturado sin orden alguna, sin juicio, sin explicación. Lo llevaron a una base militar clandestina, lejos de cualquier tribunal o testigo. Allí, incomunicado, soportó 6 meses de aislamiento absoluto, sin contacto con familia ni abogados. El caso recuerda al de Ken Saro-Wiwa en Nigeria, ejecutado tras denunciar la explotación petrolera. El patrón se repite: las voces incómodas son apartadas del espacio público, con la esperanza de que el miedo silencie a los demás. El silencio fue la única respuesta de las autoridades. Nadie supo de su paradero hasta que, de pronto, la noticia de su muerte sacudió las redes, anunciada sin pruebas, sin autopsia independiente, sin transparencia. Dijeron que fue suicidio. Nadie les creyó. ¿Cómo podía desaparecer así un joven lleno de vida, sueños y coraje? Su madre, en una entrevista, relató que Alino le había prometido regresar, que tenía planes de abrir una escuela comunitaria. Sus amigos compartieron mensajes de voz donde hablaba de esperanza y futuro. El pueblo reaccionó con furia y dolor. Las calles y las redes sociales ardieron de indignación. No era solo la muerte de un líder, era la gota que colmaba la paciencia de una generación entera, harta de ver cómo se silenciaba a quienes soñaban con un país distinto. En barrios como Tampuy y Pisi, mujeres y niños organizaron cadenas humanas, exigiendo justicia. Las universidades suspendieron clases en señal de luto. Incluso organizaciones religiosas, tradicionalmente neutrales, emitieron comunicados condenando el crimen. Si voces como la de Alino siguen siendo apagadas, el ciclo de miedo y represión nunca terminará. Pero si se honra su ejemplo, el cambio colectivo será posible. En la historia de América Latina, el asesinato de activistas como Berta Cáceres en Honduras o Chico Méndez en Brasil también provocó un efecto dominó, dando origen a movimientos de defensa de derechos humanos que perduran hasta hoy. El asesinato de Alino desató una ola de movilizaciones sin precedentes. Lo que siguió puso a prueba la unidad y el coraje de todo un pueblo. ¿Qué sucede cuando la dignidad nacional pesa más que el temor a las potencias extranjeras? Hoy, lo que está en juego va mucho más allá de la memoria de un activista. Es la dignidad de una nación, la capacidad de África para escribir su propio destino, la lucha contra el silencio y la mentira. Por eso, la historia de Alino Faso apenas comienza. Desde el primer día, el pueblo de Burkina Faso rechazó la versión oficial sobre la muerte de Alino Faso. La indignación se desbordó en plazas y calles. Cientos de miles, hombres, mujeres, jóvenes y niños, abandonaron escuelas y trabajos para exigir justicia, verdad y respeto. En una escena que recordó a las protestas de Soweto en 1976, la juventud se convirtió en la vanguardia de la resistencia. Pero la respuesta marfileña fue silencio absoluto. Nadie explicó, nadie dio la cara. Para el pueblo burkinés, ese mutismo fue un insulto, una provocación que elevó la rabia y el sentimiento de traición. El recuerdo del caso Sankara, donde la falta de respuestas internacionales perpetuó la impunidad, alimentaba el miedo a un nuevo olvido. No estaban solos. Artistas, futbolistas y músicos se sumaron, alzando la voz. La imagen de Alino se transformó en bandera y consigna de toda una generación, un emblema de lucha y esperanza. El famoso cantante burkinés Smokey compuso una canción en su honor. Clubes de fútbol locales dedicaron minutos de silencio en cada partido, y hasta en las bodas y funerales se escuchaba el nombre de Alino como símbolo de valentía. La presión en las calles era insostenible. El presidente Ibrahim Traoré se dirigió al país con palabras firmes. Exigió explicaciones claras a Costa de Marfil y la repatriación inmediata del cuerpo de Alino. Rechazó excusas y fue tajante. Burkina Faso no tolerará humillaciones ni desprecios. En la televisión, su discurso fue repetido durante horas, generando debates en cada rincón del país. La muerte de Alino Faso ya no era solo un asunto nacional, se volvió símbolo de resistencia en todo el continente. Burkina Faso desafió al neocolonialismo y la injerencia extranjera con un acto colectivo de valor, demostrando que un pueblo unido
puede convertir la pérdida en un grito de vida y soberanía. En universidades de Senegal se organizaron jornadas de reflexión sobre el legado de Alino y la importancia de la unidad africana frente a las presiones externas. La tensión crece y el mundo observa, preguntándose hasta dónde llegará el pueblo burkinés. ¿Lograrán transformar su dolor en justicia real? ¿O su valentía desatará consecuencias aún más graves? El espectro de sanciones económicas, bloqueos comerciales y campañas de desinformación internacional acecha. Sin embargo, la historia muestra que los movimientos populares pueden resistir y prevalecer si cuentan con una base sólida de apoyo interno y solidaridad regional. Entonces, el gobierno decidió actuar. Movilizó al ejército, cerró todas las fronteras y suspendió relaciones diplomáticas con Costa de Marfil. El país entero se volcó en defensa de su dignidad, aunque eso implicara arriesgar su economía y sus alianzas internacionales. Recordemos situaciones similares. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, enfrentando un bloqueo internacional, pero consolidando su soberanía. Burkina Faso, al igual que Egipto entonces, eligió el camino arriesgado de la dignidad antes que la sumisión. La muerte de Alino Faso ya no era solo una herida local. Su eco resonó en Bamako, Dakar, París y hasta Washington. Lo que comenzó como un grito de dolor en Burkina Faso se transformó en una ola de protestas y gestos de solidaridad en más de una veintena de ciudades africanas y en la diáspora. Las redes sociales se encendieron con los hashtags Justicia para Alino y África Ascendente, impulsados por millones de jóvenes que exigían el derecho a una nueva narrativa para su continente. Esta reacción recuerda al movimiento Black Lives Matter, que tras la muerte de George Floyd cruzó fronteras y generó debates sobre el racismo sistémico en todo el mundo. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar. El gobierno rompió acuerdos de importación con Côte d'Ivoire y promovió campañas masivas para consumir productos locales, fortaleciendo la producción nacional. Aunque muchos celebraron la medida como un acto de soberanía, organismos internacionales advirtieron sobre el riesgo de aislamiento y recesión en una región ya marcada por la inestabilidad. Situaciones similares ocurrieron en Cuba tras el embargo estadounidense, donde la resiliencia popular permitió sobrevivir a pesar de las dificultades. En las plazas de Accra y los barrios de Marsella se organizaron vigilias y marchas. Alino fue recordado como símbolo de resistencia ante el abuso del poder y la complicidad internacional. Viejas heridas sobre la soberanía africana y el legado colonial se abrieron de nuevo, pero esta vez la discusión era más profunda. La dignidad de todo un pueblo y su capacidad de autodeterminación estaban en juego. En Sudáfrica, activistas recordaron cómo la lucha contra el apartheid solo fue posible gracias a la presión internacional y la movilización local. La presión popular fue tal que el gobierno de Burkina Faso se vio forzado a actuar. Se anunció la creación de una comisión jurídica panafricana para investigar ejecuciones y secuestros de activistas, conformada por juristas y defensoras de derechos humanos de más de una docena de países. Además, el Ministerio de Educación introdujo en el currículo escolar la historia de mártires nacionales como Alino, para que las nuevas generaciones comprendan los sacrificios que forjaron la nación. Así, se busca evitar que el olvido perpetúe la injusticia, como ocurrió en Ruanda tras el genocidio de 1994, donde la memoria y la educación jugaron un papel clave en la reconstrucción social. Dentro de Burkina Faso, la respuesta firme del presidente Traoré dividió opiniones. Sectores liberales y círculos diplomáticos expresaron su preocupación, pero la mayoría de la población percibió la postura oficial como un acto de valentía ante la humillación y la injusticia. La imagen de Traoré, resistiendo presiones externas y apostando por una agenda panafricana, ganó fuerza entre jóvenes y movimientos sociales en toda África Occidental. En foros internacionales, delegados africanos citaron el caso Alino como ejemplo de la necesidad de una nueva ética política en el continente. Entonces, ¿qué nos deja este punto de inflexión? ¿Cómo transformar el dolor y la indignación en una fuerza capaz de cambiar el destino de un continente? Las respuestas aún están en construcción, pero la semilla está plantada. La muerte de Alino ha encendido un fuego que ya nadie puede ignorar. ¿Qué puede aprender una generación entera de la muerte de un solo hombre? El caso Alino alcanzó dimensión global. Medios internacionales y editoriales denunciaron la opacidad sobre su muerte. Organizaciones de derechos humanos convocaron vigilias desde Montreal hasta Johannesburgo.
Por primera vez en muchos años, la diplomacia africana habló con una sola voz, exigiendo investigaciones imparciales y respeto a los derechos de los disidentes, sin importar las fronteras que crucen sus ideas. La presión diplomática fue tal que la Unión Africana propuso una cumbre extraordinaria para rebatir la protección de los activistas y la reforma de los sistemas judiciales en la región. Quizás el mayor peligro sea el aislamiento económico y la ruptura con viejos aliados. Pero para muchos, el verdadero costo de callar sería dejar pasar la oportunidad histórica de recuperar la autoestima colectiva y forjar el protagonismo africano. En los rostros de los manifestantes y en los muros pintados con el nombre de Alino, se siente la urgencia de no permitir que su muerte sea solo una estadística más. En la historia de India, la desobediencia civil liderada por Mahatma Gandhi demostró que la resistencia pacífica y la unidad nacional pueden doblegar al colonialismo y abrir caminos de libertad. La voz de Alino Faso no fue silenciada por la injusticia. Hoy resuena en murales de los barrios, en canciones populares, en aulas y plazas. Cada rincón de Burkina Faso recuerda que el coraje se contagia. Las universidades organizan seminarios sobre liderazgo juvenil, usando la vida de Alino como ejemplo. En las escuelas primarias, los maestros cuentan historias sobre su infancia, inspirando a los más pequeños a alzar la voz ante la injusticia. La indignación colectiva no quedó en protesta. La resistencia civil se organizó. La gente canalizó su dolor en acciones concretas. Se levantó un mausoleo nacional para honrar a Alino y a los caídos. Las escuelas incluyeron su historia para que ningún joven olvide el precio de la dignidad. Surgieron movimientos digitales, conectando a miles de africanos que hoy exigen justicia y verdadera soberanía. Plataformas como #AlinoVive permiten compartir testimonios, organizar campañas y recaudar fondos para apoyar a las familias de otros activistas perseguidos. Donde hubo miedo, ahora hay orgullo y determinación. Las voces que antes susurraban, hoy gritan, la dignidad no se negocia. Cada ciudadano ha aprendido que ceder perpetúa el ciclo de opresión. Al contrario, alzarse transforma el miedo en esperanza colectiva. El ejemplo de la primavera árabe, donde el sacrificio de Mohamed Bouazizi encendió protestas en todo el norte de África, resuena en cada esquina de Burkina Faso. En este despertar, la narrativa africana cobra una fuerza inédita. Ante la manipulación y las versiones extranjeras, la sociedad exige contar su propia historia. Las redes sociales y los medios africanos se convierten en trincheras contra la desinformación y el neocolonialismo cultural. Iniciativas como la creación de agencias de noticias panafricanas y la traducción de obras literarias locales buscan reforzar la identidad y la voz propia del continente. La historia de Alino no termina aquí. Queda una pregunta que nadie puede ignorar. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para no volver a perder nuestra voz? El eco de esa respuesta marcará el rumbo de toda una nación. El mensaje es claro. La historia de África no debe ser escrita por otros. Cada africano, sea estudiante, madre, trabajador, líder o artista, tiene el deber de alzar la voz. La memoria de Alino demuestra que ningún sacrificio es en vano si inspira a una sociedad a reclamar su destino y a proteger su verdad. En Kenia, líderes comunitarios han comenzado a organizar círculos de diálogo, donde se debate el significado de la soberanía y la responsabilidad colectiva ante la injusticia. Pero el riesgo persiste. Si la sociedad olvida, la represión puede volver y la historia repetirse. Si mantiene viva la memoria y exige justicia, forjará un futuro soberano y justo para las próximas generaciones. Los ejemplos de Alemania tras el Holocausto y Sudáfrica tras el Apartheid muestran que solo la memoria activa y el compromiso cívico pueden romper el ciclo de violencia y olvido. África ya no suplica justicia, la reclama con voz firme. El nombre de Alino Faso resuena hoy en cada rincón, recordándonos que el silencio solo protege a los verdugos y que la memoria unida es el arma más peligrosa contra la opresión. Que el nombre de Alino Faso no se disuelva entre las tendencias pasajeras. Suscríbete, comparte este video y únete a quienes se niegan a olvidar. Cada gesto cuenta. Hoy, África ya no pide permiso, escribe su propio destino. No podemos dejar que su sacrificio se pierda en la rutina del olvido. Si miramos hacia otro lado, la injusticia habrá triunfado.
Pero si actuamos, si contamos su historia y exigimos verdad, la voz de Alino se multiplica y transforma el destino de África. Cada familia puede organizar círculos de debate en sus hogares. Cada escuela puede incluir la historia de Alino en sus programas. Cada comunidad puede exigir transparencia y justicia. La dignidad de millones está en juego. El derecho a decidir sobre sus recursos, su gobierno, su rumbo. No es solo Burkina Faso. Cada país, cada comunidad, cada joven que se ve reflejado en la lucha de Alino puede hoy romper el ciclo de sumisión impuesto durante siglos. Al igual que la independencia de Ghana en 1957 inspiró a toda África, la muerte de Alino puede ser el motor de una nueva emancipación continental. Lo que comenzó como un crimen silenciado se ha vuelto una revolución moral. La imagen de los líderes y el futuro de las próximas generaciones dependen de lo que hagamos ahora. No basta con expresar indignación en redes, es hora de convertirla en acción real. Participar en campañas, exigir rendición de cuentas, apoyar a los defensores de derechos humanos y educarnos sobre nuestra historia son pasos concretos que cada uno puede dar.